Muy buenos días, mi amada iglesia del Señor, amados y amadas del Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Damos a Dios por este 2020, pero más gracias damos a Dios por el año que se avecina. Yo no sé con qué expectativa hoy usted viene a recibir la palabra de Dios, pero solamente quiero decirle algo y lo tengo en mi espíritu. La iglesia, mi amada, este año 2020 ha sido golpeada con tres espíritus que son fuertes. Y estos espíritus, uno está en Romanos capítulo 11, dos de ellos, y uno está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y déjeme decirle algo, mi amada iglesia, si usted ha sido golpeado con estos espíritus, sacúdate, 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 iglesia, porque se avecina una buena temporada. Se avecina un 2021 con cielos sumamente abiertos. Y yo hoy vengo con una palabra gloriosa, una palabra del cielo que apunta hacia el 2021. Mi amada, este es el último mensaje del 2020 y yo quiero que usted se prepare, mi amada iglesia, para lo que viene. Yo necesito que hoy usted escuche, iglesia, escuche con oídos circuncidados. Escuche lo que la voz de Dios anuncia como trompeta en Sión. Y yo declaro, iglesia, que lo que hoy usted se va a exponer es una palabra dictada del corazón de Dios para usted. Déjeme decirle algo, mi amada iglesia, y prepárate, porque necesito que hoy usted me preste toda su atención. Una generación diferente está a punto de sucumbir. Una generación diferente está a punto de tomar la posición que Dios quiere. Por eso anuncio lo que dice Isaías capítulo 3 y lo que dice Isaías capítulo 45. Dígale a los justos de fuente de bendición que a ellos les irá bien en todo. Dice la palabra del Señor, dígale a los justos de fuente de bendición que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de las ricas recompensas que se han ganado. Dice Isaías 45, y te daré los tesoros escondidos a esta generación que está a punto de levantarse, y los secretos más guardados que estoy a punto de revelar. Secretos y riquezas guardadas en lugares secretos. Esto lo anuncia el Señor como trompeta en Sión. Como pastor de esta casa, esto es de la mano con el mensaje que yo di proféticamente el miércoles. Si usted estuvo el miércoles, déjeme decirle que usted va a atesorar algo más grande que lo que sucedió el miércoles. Este es el tiempo de la revelación de Dios. Este es el tiempo, y amada iglesia, de la revelación de Dios. Somos una generación diferente. Somos una generación con un espíritu superior. Somos una generación que se distingue de los demás. Somos una generación que sabe mover la mano de Dios en favor de aquellos que te rodean. Como anunciador de la buena palabra,
Yo vengo a decirle a usted que mientras la oscuridad se cierne sobre el mundo, los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora que irán en aumento. Porque saben y conocen los tiempos y se levantan para interpretarlos. Este tiempo que se avecina es el tiempo de su recompensa y está a punto de llegar. El año 2021 es el año donde Dios va a recompensar a los hijos que se saben mover en los tiempos y que saben discernir los tiempos. Ahora escúcheme esto, mi amada hija. No es un asunto de moverse. Es un asunto de moverse. Y esta generación se va a mover porque discierne. Esta generación se va a mover porque discierne los tiempos. ¿Me está escuchando? Hágame una señal, por favor. Dios necesita levantar una generación diferente que discierna e interprete el tiempo de Él. Una generación con el código de Él. Una generación con el ADN de Él. Una generación con el formato grabado de Él. Una generación que se deje usar por Él para los últimos tiempos. El año 2021 se levantará esa generación como los hijos de Isaacar. Ahora déjeme decirle algo, mi amada iglesia. La tribu de Isaacar estaba rodeado por el paganismo, por la idolatría, por la injusticia, por las consternaciones, por la intranquilidad y los cambios constantes. Para nadie es un secreto, mi amado hermano, que usted se mueve en medio de toda esa contaminación que el mundo hoy te ofrece. Pero sin embargo, los varones de esta tribu comprendieron los tiempos y por consiguiente procedieron a dirigir a Israel en medio de su influencia a través del liderazgo. Mi amado hermano, usted fue llamado para que usted pueda dirigir a aquellos y para influenciar a aquellos que necesitan ser influenciados. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Génesis capítulo 49. Y escúchame lo que la palabra de Dios tiene para usted. Dios a usted hoy le tiene un cofre. Dios a usted hoy le tiene una palabra que va a cambiar un antes y un después en usted. Como profeta de esta casa, hoy algo se va a activar en su interior porque algo va a reventar en usted. La bendición de Jacob sobre el sexto hijo comienza de una forma muy extraña, mi amada iglesia. Pero esto a nivel espiritual, esto tiene un significado. Y eso es lo que yo hoy voy a describirle a usted. En Génesis 49, en el verso 14, la palabra de Dios dice, Isaacar es un asno fuerte. Yo quiero que usted subraye eso. Isaacar es un asno fuerte, pero dócil y perezoso. Pero dócil y perezoso. Echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. ¿Me está poniendo atención, mi amada iglesia? En la era moderna, mi amada iglesia, escúcheme esto. Con oídos circuncidados, escúcheme esto. En la era moderna parece que esto es muy grueso. Decirle a una persona que es como un asno
es como un insulto. Pero para el mundo antiguo, estos animales tenían un significado importantísimo. Uno de los grandes recursos y fortalezas y valores. Sin embargo, Isaacar tenía rasgos de debilidad. Y estos rasgos de debilidad son los que en este año y quizás años anteriores la iglesia ha estado luchando con estos tres espíritus. Un rasgo que en el pueblo de Dios necesita cuidarse. Si usted no ha sido golpeado con estos espíritus, cuidado. Pero si usted está siendo infectado con estos espíritus, sacúdate. El letargo, la autocomplacencia y aún el estupor son de estos espíritus que han golpeado a la iglesia. Cuando la comodidad llega, cuando la felicidad llega, cuando la prosperidad llega y cuando el reposo llega, estos tres espíritus, mi amado hermano, empiezan a golpear la iglesia. Y esta iglesia, y este tribu estaba siendo golpeado por este espíritu. Por eso les dije a ustedes, mi amado hermano, que en Romanos capítulo 11 y exactamente en el versículo 8, la Biblia dice claramente cómo está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Cuidado, mi amada iglesia, porque usted puede ser golpeado y puede ser herido. El diccionario define esta palabra estupor de la siguiente manera: disminución de la actividad intelectual acompañada de un cierto aire de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este espíritu golpea y tuerce y trae el desánimo. Este espíritu trae torpeza y trae desánimo. Impide el crecimiento hacia el conocimiento de Dios y los estanca en un estado que los cierne en la visión de Dios. Este espíritu golpea tanto a la iglesia que la duerme en un sueño profundo. Cuidado, mi amada iglesia. La autocomplacencia es la satisfacción propia de actos por la propia condición y la manera de ser uno. Una iglesia que lo tenía todo. Una iglesia que se veía próspera en todo. El Señor la golpea diciéndole en Apocalipsis capítulo 3, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá te definieras por alguno de los dos. Así pues, como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes una cosa, mi amada iglesia? Yo le quiero hacer a usted una pregunta en esta mañana. ¿Has estado en esa satisfacción? ¿Has entrado en ese letargo? ¿Sabe por qué le hago esta advertencia? Porque la palabra que yo hoy traigo de parte de Dios para usted es fuerte. La palabra que yo hoy traigo para usted es fuerte. Así que prepárese. Y más vale que hoy usted escuche la palabra que Dios hoy tiene para usted. En la era de la tribu trabajadora y próspera como la tribu de Isaacar, que sabía llevar sus cargas como un asno fuerte, esta tribu, mi amado hermano, entró en una bendición.
Y cuidado, cuidado, mi amada iglesia, escúcheme, porque Moisés también bendice, no solamente Jacob bendijo cuando dio la palabra profética para esta generación de la tribu de Isaacar, también Moisés bendijo a esta tribu. En Deuteronomios capítulo 33, versos 18 y 19, la palabra dicta de la siguiente manera. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarás a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los males y de los tesoros escondidos de la arena. Escúcheme la profecía que está saliendo de Moisés hacia esta tribu. Esta es la generación que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Escúchame. La tribu de Isaacar siempre fue fuerte. La tribu de Isaacar siempre apoyó a sus hermanos cuando más lo necesitaban. Esta tribu tenía características que tienen que ser los rasgos que tú y yo necesitamos para enfrentar este 2021. Una tribu que tiene que llegar a ser fuerte para que nada lo detenga. Una tribu que tiene que apoyar a sus hermanos cuando más lo necesita. Y esto tenía Isaacar. Déjeme decirle, mi amado hermano, que esta tribu tenía tres características que eran notables. Esta tribu era la tribu más profética de las 12 tribus de Israel. Y esta tribu en especial tenía un manto de tres grandes unciones. La primera unción era la unción de prosperidad. La segunda unción era la unción de ser una tribu espiritual. Y la tercera unción era la unción del conocimiento de los tiempos. Mi amado hermano, cuando hablo de prosperidad es cuando la bendición de Dios te alcance. Cuando hablo de espiritualidad es una iglesia que sabe interpretar el corazón de Dios. Y cuando hablo de conocimiento es cuando se mueve en el código de Dios. Es una iglesia que tiene el ADN impregnado en todo su ser para moverse en los tiempos, interpretando correctamente el corazón de Dios. La tribu de Isaacar, mi amado hermano, recibió la mejor porción de la tierra prometida. La extensa llanura de Jezreel era el campamento central de él y columnaba con el Jordán en su límite. Era una iglesia que tenía claramente la posición espiritual que había alcanzado. Su conocimiento de la palabra de Dios los hizo ser maestros de Israel. A estas alturas de nuestro caminar cristiano, tenemos que ser maestros para influenciar la vida de otros que Dios nos va a acercar. 2021 es el año donde Dios va a acercar gente que necesita ser conducida en los tiempos correctos de Dios. Y se necesita una generación que maneje el código secreto del corazón de Dios. Una iglesia que sabe intimidar con Dios. Una iglesia que sabe interpretar claramente la voz audible de Dios. Eran, escúchame, la tribu que fue llamada al monte Gerizim para declarar la bendición sobre otros pueblos.
Cuando tú puedas interpretar correctamente el código de Dios, usted va a estar en una posición para bendecir a otros. En Deuteronomio, escúchame esto, 27:12. La Biblia dice claramente: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín fueron los que fueron llamados única y exclusivamente, que tenían la potestad y el respaldo de Dios para bendecir a otros. La unción del conocimiento claramente se ve mostrado en la vida de estos hombres. Esta tribu se reconocía porque eran astrónomos y mantenían un registro de los tiempos y de las estaciones. Ellos eran claros y expertos en fijar los inicios de cada año. Como profeta de esta casa le estoy iniciando, y escúchame, le estoy iniciando lo que se avecina para el año 2021. Con temor y temblor estoy dando esta palabra. Ellos decían a Israel qué hacer y cuándo hacerlo. Yo, como anunciador de esta palabra, le estoy diciendo qué hacer y cuándo hacerlo. Estoy aquí en un puro temblor porque Dios sabe, con el temor que yo estoy dando esta palabra a una iglesia aprestada para interpretar correctamente el corazón de Dios. Escúchame esto. Durante la primera guerra civil de Israel, para darle un ejemplo, cuando Dios estaba a punto de transferir el reino de Israel de Saúl a David, los primeros que se movieron para estar en respaldo de David fue esta generación de los hijos de Isaacar. Ellos no tenían que decirles. Ellos interpretaban correctamente el corazón de Dios y tomaban las filas que le correspondían. En Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 23, la Biblia anuncia lo siguiente: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme, escúcheme esto, conforme a la palabra de Jehová. Mi amada iglesia, cuando tú te sabes mover en el tiempo de Dios, sabe que tú sabes dónde te tienes que mover y para qué moverse. Iglesia, si no hemos hecho la obra de Dios correctamente, es porque nos falta interpretar correctamente el código de Dios secreto. Es aquí donde nosotros, Dios nos ha revestido con estas tres unciones: una unción espiritual, una unción de prosperidad y una unción del conocimiento de tu palabra. En Primera de Crónicas, capítulo 12, pero ahora en el versículo 33, dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Israel no tenía por qué seguir respaldando un gobierno que Dios había desechado y que se preparaba para uno mejor. Nosotros no tenemos que seguirnos apegando a este mundo si ya sabes que Dios lo ha desechado, porque viene algo mejor. Los hijos de Isaacar sabían esto. Los hijos de Isaacar entendían que era el momento que Dios cumpliera su palabra profética dictada
17 años antes, a través del hombre Samuel, que Dios había levantado en su casa. En el momento profético, y esto está en primera de Samuel capítulo 15, de los versículos del 26 al 28, claramente lo dice, el momento profético. Y estos intérpretes de la palabra de Dios, como profetas que se movían con el código de Dios, con el ADN de Dios, sabían interpretar y movía por los tiempos. Ellos sabían interpretar los días, los meses y los años. Por consiguiente, ellos sabían a quién respaldar y por qué respaldarlos. Esto es lo que necesitan los gobiernos del mundo. No es levantar hombres por hombres, es levantar hombres que tienen el diseño de Dios impreso en su corazón, si quieren ver sus gobiernos como tienen que ser y los pueblos en una prosperidad que Dios quiere tenerlos. Ya basta de desgastar el tiempo sin anunciar correctamente el código de Dios para estos últimos tiempos. Si le ha quedado claro esto, yo quiero que usted me preste atención para lo que viene. Le anuncio correctamente porque yo inicié la palabra de Dios. Escúchame, con la palabra profética que Dios a través de Jacob le estaba anunciando a esta tribu. Esta tribu tenía características impresionantes. Acompáñeme al libro de Jueces, por favor. Capítulo 5, libro de Jueces. Yo quiero que toda la iglesia vaya. Y más vale que me escuche esto con oídos circuncidados. Y cuando hablo de oídos circuncidados, hablo de oídos que no tienen el espíritu de estupor. Los oídos circuncidados son los oídos que Dios abrió, va a abrir y abrió para los últimos tiempos. En Jueces capítulo 5, versículo 15 y 16, la palabra de Dios dice: los líderes de Isaacar apoyaron a Débora. La tribu de Isaacar era fiel a Barak. Todos marcharon al pie por el valle. Sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. ¡Oh, santo! Escúcheme, mi amada iglesia, porque esto está tremendo. No sé cuántas veces usted ha leído este texto, pero a mí me sacudió. Una de las formas, mi amada iglesia, escúchame esto. Una de las formas para abrir camino en los tiempos antiguos. ¿Usted sabe cómo lo hacían? Para abrir camino los antiguos, lo primero que hacían era soltar un asno. Y por donde el asno pisaba, iba pisando, ahí se empezaba a hacer camino. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el asno abre camino donde no lo hay. Mi amado hermano, se están cerrando puertas, pero los entendidos en los tiempos saben dónde abrirse camino. Y esto es algo que la iglesia ha perdido la visión. La iglesia se ha enfrascado y ha entrado en un temor por estos espíritus inmundos, porque han perdido la conexión con Dios.
Pero este animal tenía esta característica. Ellos tenían una sabiduría que soltaban un asno. Y donde iba el asno, este asno iba marcando el camino seguro por donde abrirse paso. Por eso ellos eran entendidos en los tiempos. Ahora este pasaje me dice algo. Hay gente acostumbrada a estar atada y cautiva. El letargo, el estupor y la autocomplacencia estaban reflejos aquí en este pasaje. Y cuando Débora empezó su canto, escúchame esto, mi amada iglesia, escúchame. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo mi amada iglesia? ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Sí. ¿Me escucho? Sí. Eso vamos en el libro de Jueces, capítulo 5 y verso 15 y verso 16. En el verso 16 la palabra de Dios dice claramente: entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? A los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. ¿Sabe qué quiere decir esto, mi amado hermano? Dice la Biblia que estos hombres eran expertos en guerra. Esta tribu de Rubén era expertos en guerra y eran valientes, pero estaban dormidos. Y ellos se quedaron en la casa escuchando música y a los pastores escuchando la flauta. Pero dice que cuando vino el canto de Débora, despertó, desarmó, desarticulizó el espíritu de estupor que tenía atado a esta tribu. Mi amado hermano, en los últimos tiempos muchos van a estar escuchando la flauta en vez de estar aprestos al sonido de la trompeta de Dios. Hay muchos como esta tribu que están dormidos. Hay muchos en esta tribu que están atados a estos demonios y necesitan soltarse, necesitan sacudirse. Qué importante fue el cántico de Débora. Qué importante es la alabanza y la adoración en una iglesia. Porque a través de la alabanza hay libertad, hay liberación. Y esto fue lo que produjo Débora en la vida de esta tribu de Rubén. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías. Escúchame lo que el Espíritu le está hablando en estos últimos tiempos. Versículo 3. Hágame una señal cuando llegó. Versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Diga ay. Mi amada iglesia, diga ay. ¿Sabe qué quiere decir esto? Note que dice algo.
El asno no conoce su pesebre. El asno no conoce su pesebre. El asno conoce el de su amo. ¿Sabe qué quiere decir esto proféticamente? Israel no tiene conocimiento. El pueblo de Dios no tiene conocimiento. El asno tenía revelación. El rey cuando venga estará sobre un pesebre. Y el asno sabía esa profecía. Pero Israel, con todos sus maestros, con todo el liderazgo que tenía, Israel no tenía conocimiento. Estos espíritus inmundos le habían cegado el entendimiento. Habían entrado en un letargo y no sabían interpretar correctamente los tiempos. Pero esta tribu tenía esta característica. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, no su propio pesebre, el de su señor. Le pregunto yo a usted, ¿conoce usted claramente y sabe interpretar los tiempos? ¿Cómo es posible que los maestros, doctores de la ley, no sabían interpretar correctamente esta profecía? Pero esta tribu tenía esa característica. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Números. Dígame si Dios te está hablando en esta mañana. Dígame si Dios a usted le está confrontando en esta mañana. Libro de Números, capítulo 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 27. Dígame amén cuando llegó. Hágame una señal. Llegó. Versículo 27 dice la palabra de Dios. Y viendo el asna al ángel de Jehová. ¿Quién dice que la vio? ¿Quién dice que la vio? Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán. Y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he dicho? ¿Qué te he hecho? Perdón, que me has azotado 3 veces. Y Balaán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán, escúcheme, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de ti. Si usted entendió lo que acaba de leer,
tema a Dios. Tema a Dios. Escúcheme. Un profeta de Dios caído con los ojos abiertos. Un profeta que se está saliendo del camino y está tomando el rumbo de la hechicería. Y el Ana tiene la visión y también tiene el poder para estorbarle del mal que está haciendo. Mi amado hermano, esto es de ponerle mucha atención. Yo quiero ponerle un ejemplo de esto para que te quede más claro. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 24, esto me llamó la atención. No pierda lo que dice, lo que acabamos de leer, y escúchame lo que dice aquí. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 24. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer en Números? Mi amada iglesia, escúcheme con oídos circuncidados. Escuche la voz de Dios hoy claramente advirtiéndote. Usted conoce esta historia. Déjeme hacerle una reflexión brevemente. Dios le dice a un profeta joven, ve y haga esto y cúmplalo. No se desvíe a ningún lado. Haga lo que tienes que hacer y te devuelves por el mismo camino. Dios le dio instrucciones claras al profeta joven. No vayas por ningún otro lado. Pero se topó un profeta viejo y le dijo, vamos por otro lugar. Y cuando él se salió del código de Dios, cuando se salió de la pronunciación correcta de los tiempos, el león lo mata al profeta joven. ¿Sabe qué significa esto, mi amada iglesia? Esto no era un asunto de hambre del león. Esto no era un asunto de hambre. Esto era un asunto espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se sale de la comisión que Dios le dio, hay un león que te va a devorar. Cuando usted se sale de donde Dios te ha puesto y pierde la visión que Dios te ha dado, hay un león que te va a devorar. Si usted me está poniendo atención en esta mañana, reflexione. ¿A dónde Dios a usted lo puso? ¿En qué posición Dios a usted lo puso y le dio y lo comisionó? Este profeta, al igual que Balaán, se habían salido del camino correcto. Habían dejado de interpretar y ahora estaban escuchando voces que no tenían que escuchar. En los últimos tiempos, mi amada iglesia, el diablo va a usar a sus mensajeros para confundirlo a usted. De usted va a depender si usted tiene claramente la voz audible de Dios definida en su espíritu. Hay un código que Dios te dio. Hay una lealtad que Dios levantó en su espíritu. Hay un ADN de santidad que Dios impregnó en tu ser. Si usted se sale de ese código, hay un león. Escúchame. El asna estaba a la par del león.
El cuerpo estaba en el centro y el león estaba a la par del cadáver. Si usted sabe interpretar correctamente, mi amado hermano, el asna sabe, escúchame, el asna sabe dónde estar y dónde quedarse. Yo quiero que usted vaya al último texto de esta mañana. Y yo quiero hacerle a usted una reflexión después de esto. Mateo capítulo 21, verso 2. Esto tiene que ver con Zacarías capítulo 9, verso 9. Escúchame, mi amada iglesia, llegó. Mateo capítulo 21, verso 2 dice lo siguiente. Diciéndoles, está hablando Jesús a sus discípulos, y a la aldea que está al frente de vosotros. Y luego hallaréis que hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y pusieron sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre el asna, sus mantos. Y él se sentó encima. Cierre la palabra y escúchame lo que el Espíritu de Dios te va a decir aquí. Présteme tus oídos y tu espíritu. Dice que el asna estaba atada y a su lado estaba un pollino. Se desata la madre, se desatan los hijos. Se desata la madre, se desatan los hijos. Atada la madre, atados los hijos. Y en el versículo 7 dice algo tremendo, profético, que tiene esta tribu. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. El manto apostólico sobre el asna. Y dice la palabra, y alguien se sentó sobre ellos. Escúcheme, sobre esta generación que Dios va a levantar. Hay un manto apostólico. Y oiga, sobre ese manto apostólico hay una palabra encima que va a cabalgar por los últimos tiempos hasta que Él venga. ¿Sabe qué significa el asna? El asna significa, es el medio por el cual Dios envía su palabra encima. Si tú eres un asna, la palabra de Dios usted la porta. Ahora entiende las características de esta tribu. Ahora entiende claramente que Dios habla claro. Mi amada iglesia, le pregunto en esta mañana, y yo quiero que usted me vuelva a ver. Hay 3 unciones que están sobre esta generación que Dios está preparando. Esta generación no es cualquier generación que se abre camino en el 2021, porque saben dónde abrir camino donde no lo hay. Esta generación que Dios va a levantar tiene el código secreto de Él.
interpreta correctamente el tiempo de Él y sabe cómo interpretar correctamente su palabra. Si usted escuchó a Dios hoy hablar, más vale que le preste cuidado a lo que Dios está hablando en estos últimos tiempos, porque Dios está hablando fino a una generación que tiene oídos circuncidados. Una generación como esta, mi amado hermano, es una generación que cuando suene la trompeta para iniciar el 2021, generación, mi amado hermano, que va a abrir las puertas para exponer el código secreto de Él a todos los que Dios le va a acercar. Iglesia, cierra tus ojitos. Iglesia, teme a Dios. Iglesia, temamos correctamente a Dios. No es un asunto de miedo, es un asunto de llevar una vida espiritual como Dios la demanda y no como a mí me parece. Si usted se expuso a la palabra del miércoles y se expuso a esta, usted cierra un buen año, pero tú esperas uno mejor. 2021 es el año donde Dios, antes de que termine este año, este espíritu de estupor, de autocomplacencia, estos demonios inmundos que habla claramente la palabra, que se los cité, que tienen atados a un montón hombres de guerra, hombres que no temen ir a la guerra, están dormidos escuchando música, están dormidos escuchando la flauta, están como encantados por el sonido de la flauta, en vez de estar aprestos al pronto toque de la trompeta. Dios anuncia lo por venir antes de que suceda, porque Dios anuncia a los profetas lo que se avecina. Si usted sigue dormido en los laureles, mi amado, no condenes a otros, ni mucho menos tomes represalias con Dios cuando te advirtió lo que se avecina. Esta es una generación, mi amado hermano, que sabe interpretar y olfatea lo que el 2021 le trae, porque eran temerosos de Dios, porque eran hombres letrados en el conocimiento de la palabra de Dios, que dominaban claramente la palabra de Dios, que eran consejeros para todos aquellos líderes de Israel que necesitaran un consejo y una guianza. Como pastor y profeta de esta casa les anuncio la palabra apostólica que se está anunciando en estos últimos tiempos. Por la gracia y misericordia de Dios, le estoy hablando con temor y temblor sobre lo que se avecina. Está en usted. Está en usted ponerse en las filas de aquellos líderes que se necesitan, como lo hizo la tribu de Isaacar cuando Dios iba a entregar un reino, un rey que no cumplió con el código de Dios, a otro que tenía el corazón de Dios. Es tiempo de abrir los ojos espirituales.
Le vuelvo a anunciar lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Capítulo 11, verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque hoy se destapan los oídos. Hoy se destapan los ojos. Hoy se arranca de raíz este espíritu inmundo de estupor y de autocomplacencia. Porque algo se avecina y tienes que estar apresto junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios todopoderoso y eterno, Dios que avisa a un pueblo entendido antes de lo que suceda, Dios que ama a tus hijos y a tu pueblo, me dijiste claramente, dígale al justo de fuente de bendición que le irá bien y que disfrutará de todo lo que tú le has dado. Es tiempo de hacer un disfrute de tu palabra. Es tiempo de ser, Señor, un hombre bendecido para bendecir a otros. Es tiempo, Dios, de que el conocimiento de los tiempos se apreste, Señor del cielo, a aquellos que no están apercibidos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, decreto que esta palabra hoy abre lo estrecho y lo pone, Señor, en anchura, para que aquellos, Señor, que no tienen un camino definido, así como el asna, Señor, interpretaba por dónde levantar camino. Hoy, Señor, aquí hay muchos que van a abrir camino donde no los hay. Porque el 2021 será un año de muchas puertas abrirse para que el evangelio se dé a conocer. Señor, para que tu corazón se dé a conocer y para que Cristo el Señor sea levantado como fue levantado, Señor del cielo, Padre, el día que tú le dijiste a Moisés que hiciera la serpiente, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que se avecina un tiempo de gracia y de gracia en abundante para un pueblo que te teme. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra, como la del miércoles, dará fruto y su fruto permanecerá para siempre. En el nombre de Jesús, que así sea. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Les bendigo como pastor y profeta de esta casa. Les deseo una